Veni Creator Spiritus, et suorum visita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Otra vez nos encontramos con una plática. En este caso va a ser sobre el examen de conciencia y también lo que San Ignacio propone, y muchas veces se nos propone en los ejercicios espirituales, acerca de la confesión general, que también nos puede dar ocasión para alguna reflexión sobre la confesión y nuestra relación con el sacramento de la reconciliación. En primer lugar, el examen de conciencia, tanto el examen cotidiano como el examen que hacemos antes de confesarnos, si es que lo hacemos, y sería realmente muy bueno hacerlo y hacerlo bien. Es porque, mira lo que decía San Juan Pablo II en Incarnationis Mysterium. El examen de conciencia es uno de los momentos más determinantes de la existencia personal. En él todo hombre se pone ante la verdad de su propia vida, descubriendo así la distancia que separa sus acciones del ideal que se ha propuesto. Entonces, si es uno de los momentos más determinantes de la existencia personal, hay que tomarlo más en serio. Y como siempre decimos, lo que nosotros tomamos en serio, es más fácil que se lo hagamos tomar en serio a nuestra gente. Un montón de veces la cosa es al revés también. Uno, sacerdote, empieza a valorar cosas que antes no valoraba, pero empieza a edificarse con los buenos ejemplos de las personas sencillas, sin la formación que tengo yo, pero que me dan un ejemplo de seriedad en la vida espiritual que me avergüenza. Bien. Es bueno entonces hacer el examen, pero también meditar acerca del examen, plantearnos a ver qué entendemos por este examen de conciencia, qué tan importante es y por qué no lo hacemos con fruto, si es que lo hacemos. Bien, San Juan de Ávila decía, no podrán durar mucho vuestras faltas si dura en vosotros este examen. Y si duran las faltas, y por ventura años, es porque no usáis como debéis de vuestros medios. Así de simple. Un examen de conciencia bien hecho me trae varias ventajas. Por una parte, el examen de conciencia me pone de frente a Dios, porque no es un examen psicológico, no es un test psicológico o un psicodiagnóstico, es mi relación con Dios. Entonces me pone frente a Dios y me ayuda a avivar el amor de Dios. El examinar mi vida en una confesión general o en una confesión del día o en un examen del día, me hace ver también todo lo que Dios hizo por mí, todo lo que me soportó, todo lo que me amó, todo lo que me perdonó. El padre Faber decía, en cuanto vemos claro nuestro pasado, reconocemos que ha estado lleno de Dios. Un buen examen te puede llevar a esa conclusión. Con este examen que tengo que hacer todos los días, por la noche, esto me ayuda a conocer más lo que soy, mayor conocimiento de mí, por lo tanto, más fácil que tenga auténtico dolor de mis pecados, que sea más humilde también, porque humildad es andar en verdad. Y si yo no me conozco, no veo lo que soy, no soy humilde.
Pero también otro beneficio del examen bien hecho, con el espíritu con el que lo hicieron los santos, es que me puede volver más misericordioso e indulgente con el prójimo. Así decía San Francisco de Sales: ten presente que cuando comiences a ser indulgente con el prójimo, te volverás severo contigo mismo. Pues es corriente que aquellos que se perdonan demasiado a sí mismos son excesivamente rigurosos con los demás. El empezar a conocer más lo que yo soy, al contrario, me puede generar precisamente una mayor comprensión e indulgencia y por lo tanto misericordia para con el prójimo. Hablando de este examen de conciencia, especialmente voy a seguir un librito muy recomendable, muy hermoso, el libro del examen de un jesuita, el padre Eudaldo Serra. ¿Cuáles son las condiciones para hacer bien un examen de conciencia? La condición indispensable, esto lo dice el padre Serra, para que se haga con el examen, es que vaya acompañado de una confianza segura y sin límites en la misericordia de Dios y el amor de predilección que nos tiene. Es menester no desalentarse ni desconfiar jamás, por numerosas, repetidas y vergonzosas que sean nuestras faltas. Y si en algún momento viene ese desaliento o la desesperanza, es porque seguramente me he forjado ilusiones muy humanas. Yo pensé que ya le había agarrado la mano a tal defecto. Yo pensé que ya había superado tal o cual problema. Y no es tan simple. Es lucha. Y nunca puedo parar de luchar. Y nunca tengo que dejar de acordarme que Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces no sorprenderse tanto, ni de las caídas, ni de las mediocridades, pero sí ponerse de pie y volver a empezar. Bien, otra condición para hacer bien el examen es comprender que el examen de conciencia bien hecho es oración. Es oración. Como dice el padre Eudaldo Serra, es propiamente la oración de la noche, en la forma más dulcemente amorosa, más pacíficamente humilde y más variada que puede darse. De hecho, la Iglesia me lo propone, inclusive dentro de la oración de las completas, como para que no me olvide, pero como parte integrante de esa oración de la noche que hace un sacerdote o un religioso. Pero también es bueno hacerle entender a la gente. Hay personas que rezan, sí, algunos inclusive se llenan de oraciones, pero hacerles entender que la oración de la noche, la oración propia de la noche, la más hermosa, puede ser su examen de conciencia. Breve, aunque sea un minuto, un par de minutos, pero es oración mental, es relación con Dios. Es lo que hace un niño cuando va a dormirse. Tal vez no se portó muy bien en el día, lo que sea, pero bueno, va, se abraza a su madre, le da un beso y se va a dormir. Ya tiene el beso de su madre, se va a dormir tranquilo. Es lo que pasa en un matrimonio, son buenos y todo, pero han tenido un día difícil, un cruce de palabras, algunas palabritas ásperas. Son buenos los dos, no quieren ir a dormirse con esa amargura en el alma y con esa distancia. Entonces, una palabra, una mirada, un gesto, el ofrecimiento de, no sé, ¿querés agua? Bueno, ya está, ya eso es suficiente para decir todo está bien. Bueno, eso es lo que buscamos con el examen de todos los días. Mostrarle a Dios que realmente me doy cuenta de lo que hice. Me arrepiento, le agradezco, pero percibir, sentir, gozar el amor de Dios en esta certeza que tengo de que me ha perdonado. Bien, esas son las condiciones. Después, la práctica. Acá el mismo San Ignacio me pone en el número 43
modo de hacer el examen general. Acá lo dice el examen general como para la confesión. Y contiene sí 5 puntos. Pero de alguna manera esto también es aplicable, obviamente, más resumidamente, al examen que uno todos los días tiene que hacer. Hay que dar gracias, aunque sea rápidamente. Es un deber de justicia, es un deber también de caridad. Me ayuda también a crecer en el amor a Dios el darme cuenta cuánto me amó. Bien. Segunda cosa, pedir conocimiento y contrición de las faltas. Necesito luz, como aquel ciego al cual Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Señor, que vea. Ut videam Domine. Señor, que vea. El ciego pidió la vista y la obtuvo. Bien, yo también le tengo que pedir eso cada noche o cada vez que me voy a confesar, Señor, que vea con tus ojos, que vea con tu luz. Tercero, y ahí viene como el cuerpo del examen, examinar la conciencia propiamente. Hay que escaparle a la minuciosidad. Eso a Dios no le gusta y eso es una tortura psicológica, una tortura para el alma. Pero también escaparle a la superficialidad. Porque la superficialidad no ve nada, termina aburrida y termina cansándose también de hacer una cosa que aparentemente es inútil. Entonces, hacer un examen que no penetra, que no entra, que no me llego a conocer con ese examen, tampoco me sirve. No me sirve el examen escrupuloso, pero tampoco me sirve ese examen superficial. Bien, tratar de examinar bien, entonces, la conciencia. Entendiendo también esto, no podemos evitar todas las faltas. Así que no nos asustemos de encontrar faltas, pecados o imperfecciones. Lo que tenemos que tratar de hacer es que las faltas que tenemos no nos hagan daño. Lo dice muy bien el Padre Serra a esto. El peor mal que nos pueden hacer nuestros propios pecados, o pecados veniales, o faltas deliberadas, el peor daño que nos pueden hacer es provocarnos el olvido de Dios y enfriarnos el amor. Y dice, si dejamos que las faltas arraiguen en nuestra alma, crecen y aumentan en ella. Y las cosas pequeñas, cuando se desprecian, van apagando el amor de Dios en nuestro corazón, hasta hacernos caer fácil y seguramente en pecados mortales. Pero también dice, ciertamente que no nos harán perder en lo más mínimo el amor de Dios si nosotros las detestamos y luchamos constantemente contra ellas. Es decir, si no tenemos afición a ellas, ni tenemos puesta en ellas la voluntad, si nos arrepentimos, si las odiamos y trabajamos continuamente en combatirlas y en extirparlas, ahí entonces las faltas no me van a hacer daño. Esto se hace con la práctica del examen diario de conciencia y también con los buenos exámenes de conciencia cuando nos vamos a confesar. Profundicemos en esta idea, que por otra parte como sacerdote la sabés por tu formación y también por la experiencia en el ministerio de la reconciliación. Lograr que los pecados no nos hagan daño, que al reconocerlos podamos salir y salir mejor que antes. De esto se trata. Tenemos que entender, como dice el Padre Serra, realmente reconocer que vamos a tener defectos toda la vida, van a haber imperfecciones siempre, habrá que seguir purificando y purificando, pero esta lucha va a estar. También entender que cuando la Iglesia canoniza a un beato, no está diciendo, este hombre no tuvo pecado.
Lo canoniza por tener las virtudes en grado heroico, pero no canoniza por no haber tenido ninguna falta. Bien, entonces pensemos en que podemos hacernos santos teniendo faltas y defectos, dice el Padre Serra. Porque podemos hacernos santos sobre todo permaneciendo y creciendo en el amor a Dios, que es lo más importante. Nuestra vida y nuestra vida espiritual y estos ejercicios no son solamente para no pecar o para dejar limpia el alma. Eso sería como una mirada muy acá, muy horizontal y muy puesta sobre mí. Todo esto me tiene que servir para amar más a Dios, para vivir más intensamente el primer mandamiento. Pero esto obviamente pide también, por amor, una gran lucha contra lo que ofende al que me ama, lo que ofende al amado. Por eso entonces, ese amor a Dios no se verá menguado cuando yo ante el pecado salto, me duelo, trato de extirparlo, lucho, pongo precauciones, me adelanto, me examino. La santidad reclama un gran horror al pecado, incluso al pecado venial. Dice el Padre Serra, las faltas voluntarias se han de corregir y enmendar, y las faltas involuntarias se han de neutralizar. Es decir, hay que curar el mal que hubieran producido e impedir en absoluto que acarreen ninguna mala consecuencia. Bien, ¿cómo miraba Santa Teresita la realidad del pecado? También nos puede iluminar mucho. Ella decía, cuando presentaba los aspectos de este caminito nuevo, así, con esta presentación de la infancia espiritual, por lo cual San Juan Pablo II la proclama doctora de la Iglesia, y especialmente doctora para nuestro tiempo. Estamos necesitados de la sabiduría de esta doctora. Ella decía, ser pequeña significa también no atribuirse a sí misma las virtudes que se practican, juzgándose capaz de algo. Consiste, en fin, en no desanimarse por las propias faltas, pues los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. En otra parte escribe, lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, de esperanza ciega que tengo en su misericordia. El Todopoderoso ha obrado grandes cosas en el alma de la hija de su divina madre. Y la más grande de todas, a ver, ¿qué es lo que Teresita ve como tan grande que ha hecho Dios en su alma? La más grande de todas es precisamente la de haberle dado a conocer su pequeñez y su impotencia. Para esto es el examen de conciencia. Tengamos un alma inocente como la de Teresita, o un alma pecadora como la de San Agustín, o la de María Magdalena. Pero todos tenemos que reconocer la pequeñez y la impotencia. Solos no podemos. Para esto me sirve el examen de conciencia. Ya nada me sorprende, insiste Teresita. No me aflijo al ver que soy la flaqueza misma. Cada uno de nosotros puede apropiarse de estas palabras. ¿Cuántas veces nos vemos como la flaqueza misma? Por el contrario, en ella me glorío y me resigno a descubrir en mí diariamente nuevas imperfecciones. Y mire, esto es maravilloso, dice, confieso que estas luces que recibo acerca de mi propia nada me son más provechosas que las que se refieran a la fe. Y la importancia que Teresita le da a la fe es sublime. La fe es lo que la une a Dios, y especialmente en los grandes momentos de oscuridad y de prueba. Y sin embargo, ella ve que estas luces
que Dios le da, como convenciéndola de que es nada, para ella son mucho más decisivas e importantes en su relación con Dios. Como le dice Jesús a Santa Catalina de Siena, otra doctora de la Iglesia, otra santa también inocente, y que hizo tanto bien a la Iglesia. Pero Jesús, en los comienzos de la vida espiritual de ella, le dice, recuerda siempre que yo soy el que soy y tú eres lo que no es. Bien ubicada en esa humildad, Catalina de Siena terminó siendo la persona más decisiva en su tiempo, hablándole al Papa, corrigiendo al mismo Papa con dulzura, mi dulce Cristo en la tierra, pero diciéndole cosas muy fuertes también, sea hombre, por ejemplo, y así. Pero todo a partir de esta mirada tan humilde, tan auténtica, tan veraz, porque esta es la verdad. Bien, a esta verdad nos quiere llevar el examen de conciencia. Y San Ignacio me quiere conducir haciendo buenos exámenes de conciencia a esta sabiduría, a esta verdad. Bien, este tercer punto, esta tercer parte del examen de conciencia era el cuerpo del examen, que era examinar justamente la conciencia, y con ocasión de ello tomé pie para estas reflexiones con estos textos de los santos. Pero en cuarto lugar, el cuarto elemento del examen de conciencia, la contrición de los pecados. Ese provocar el dolor, la penitencia interior, el dolor, la compunción del corazón. Esto puede ser breve, pero sumamente importante. Toda la fuerza y eficacia del examen está especialmente en estos últimos puntos. Arrepentirnos, confundirnos de las culpas y después proponer firmemente la enmienda. Hay que entender que este dolor de los pecados que tengo que tener cada vez que me voy a confesar o cada vez que hago el examen diario de conciencia, tiene que brotar, por una parte sí, del temor, de la justicia, pero principalmente del amor. Es del amor a Dios. Así tiene todo mucho más sentido. Monseñor de Segur decía, una lágrima del corazón unida a la sangre de Jesús basta para reparar los yerros de toda una vida. Se trata de esto, de derramar esta lágrima del corazón, de provocar este dolor del corazón. Señor, te ofendí. Señor, perdón. Después, el propósito de enmienda. Fundamental, que se dice hacia el pasar, pero si no hay propósito de enmienda auténtico, se anulan las cosas buenas. Hasta se podría hacer inválida una confesión cuando se trata de una cosa seria, grave. Y falta absolutamente el propósito de enmendarse. Pero aunque no se llegase a tanto, muchas confesiones terminan dando poco fruto, porque no hay un propósito más intenso, más fuerte, más auténtico de enmendarse. Bien, estos 5 puntos los trae San Ignacio para hablar del examen que puedo hacer cuando me voy a confesar. Pero también me pueden servir para una guía del examen de conciencia de todos los días. Eso te lo recomiendo tanto, con todo el alma. Tomarle la mano a ese examen de todos los días. Que no sea pesado, que no sea largo, pero que no sea excesivamente cortito, superficial. Trata de llegar a disfrutar de ese examen, que sea como tu oración de la noche, que sea oración mental, que sea ese beso de un niño a su mamá antes de irse a dormir, arreglar las cosas con Dios antes de irte a dormir. Y si tuvieses la necesidad urgente, digamos, de confesarte, y bueno, no puedes hacerlo ahí en ese momento, pero promete que al otro día, ni bien puedas, lo vas a hacer. Pero que sea verdaderamente oración mental. Convéncete
que te haga bien. Y de esta manera después transmitirlo a tu gente, a los jóvenes. O sea, ¿cómo van a cambiar de vida los que tienen que cambiar? ¿Cómo van a mejorar en sus relaciones de caridad, de familia? El que es irascible, el que es perezoso, el que tiene serios problemas con la pureza. O sea, si no se examinan la conciencia bien como Dios manda, ¿cómo van a mejorar? No hay manera. Sería estar esperando milagros. Y a Dios no le gusta hacer milagros por hacer milagros. Dios da su gracia, sí, pero da su gracia a quien trabaja. Para nosotros muchas veces el trabajo va a pasar por acá, por este medio, examinar bien la conciencia. Y desde ese examen después proponer para el otro día, vamos a tratar de mejorar. Bien, después, la confesión. En los ejercicios, el mismo San Ignacio habla de la confesión general. Lo trae en el número 44. Él dice que es muy conveniente. Tal vez lo hayas hecho en ejercicios espirituales o en distintos retiros. La confesión general es muy conveniente, dice San Ignacio, porque por una parte en el clima de los ejercicios estoy con una mejor visión de las cosas. He logrado tal vez más compunción, dolor de mis pecados pasados. Por lo tanto, puede ser que me disponga mejor. También podría pasar, o a alguna persona le podría pasar, que ahora es como que se da cuenta realmente que desde hace tiempo que viene haciendo malas confesiones. Y ahora tiene la fuerza y tiene la luz como para, hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces, hagamos confesión general también, aquel que tuviese alguna duda seria, positiva sobre este tema, y como para decir, arranco de cero y hacer a partir de ahora buenas confesiones. Pero aún el que ha hecho buenas confesiones siempre, o que está tranquilo en su conciencia, pero el volver a confesar cosas de su vida pasada, aunque sea de manera genérica, como lo propone San Ignacio en este ejercicio de la confesión general, también trae beneficios, más humildad, más dolor de mis pecados. El volver a pensar en mis pecados, como lo hicimos con la meditación de mis pecados propios. El volcar todos mis pecados sobre este escritorio, tenerlos así. Saber, ya Dios me los perdonó, pero son míos. Los hice yo. Y por lo tanto, el volver a pedir, eso puede ser realmente un acto de humildad, me puede hacer una confesión más fervorosa. Bien, por eso entonces San Ignacio propone que los que pueden y los que quieren, no es obligatorio, pero hagan una confesión general. Hay una advertencia, ¿sí?, que suelen hacer los buenos comentadores de ejercicios y los buenos directores espirituales. La persona que es escrupulosa o que tiene una tendencia a los escrúpulos, no se meta a hacer confesión general, porque se puede complicar la vida. Puede empezar a revolver cosas y que se le empiecen a venir dudas, si lo confesé bien, porque sí, porque no, si dudo porque dudo, si no dudo porque no dudo, como expresa San Ignacio, que son esos escrúpulos. Entonces, el escrupuloso no le conviene hacer confesión general. Sacando esa advertencia, en general, es una cosa muy buena hacerla. O se puede hacer confesión general tal vez de la última confesión general que he hecho, también es otra alternativa. Uno le puede decir al Padre, hace el año pasado o hace, 5 años, en un ejercicio ya hice confesión general, me gustaría confesar ahora, hacer confesión general de estos últimos años, o de mi vida sacerdotal, para poner más así los ojos así más agudos en mis pecados sacerdotales. Bien, eso queda como una propuesta, como una sugerencia, no es obligatorio, pero nos da ocasión, sí, para hablar de la confesión. San Juan Pablo II, en una de sus cartas,
del Jueves Santos, aborda el tema del sacramento de la reconciliación. Dice, lo clave está en nuestra relación con Cristo. El Apocalipsis dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Así, lo tenemos que sentir a Cristo así siempre, pero muchas veces en el sacramento de la reconciliación parece que me está diciendo esto. El tema es que, dice de Juan Pablo II, no se puede dar a los demás lo que nosotros mismos no tenemos. Si nosotros no tenemos esta relación con Cristo y no le abrimos la puerta al que está golpeando afuera, es difícil que yo convenza a los demás. Solo los auténticos testigos pueden irradiar de manera creíble la palabra que salva. El Papa también señalaba lo que había sido el jubileo en la Novo Milenio, rescatando varias cosas hermosas del jubileo, herencia del gran jubileo del 2000, especialmente lo que tiene que ver con ese encuentro con Cristo. Y decía así Juan Pablo II, todavía con esa alegría de lo que se había vivido: los confesionarios de San Pedro, así como los de las otras basílicas, han sido como asaltados por los peregrinos. Hermoso. A menudo obligados a soportar largas filas en paciente espera del propio turno. Bien sabéis que en las décadas pasadas, y por diversos motivos, este sacramento ha pasado por una cierta crisis. Precisamente para afrontarla se celebró en 1984 un sínodo, cuyas conclusiones se recogieron en la exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio et Penitentia. Hermosa exhortación apostólica. Ahí se decía, el sínodo ha tenido en cuenta la afirmación pronunciada muchas veces con tonos y contenidos diversos. El sacramento de la penitencia está en crisis. Esto fue en este tiempo. Hay que ver cómo nos pega la crisis ahora, pero tampoco podemos pensar que ahora, en el siglo XXI, en el 2024, el sacramento de la penitencia esté como en el apogeo del esplendor, ¿no? Así decía la Reconciliatio Penitencia. Insidian, de hecho, el sacramento de la confesión. Por un lado, el oscurecimiento de la conciencia moral y religiosa, la atenuación del sentido del pecado, la desfiguración del concepto de arrepentimiento, la escasa tensión hacia una vida auténticamente cristiana. Esto les pega a todos. Nosotros somos hijos de este tiempo y también. Por otro, dice, la mentalidad a veces difundida de que se puede obtener el perdón directamente de Dios, incluso de modo ordinario. Claro, porque Dios tiene caminos extraordinarios cuando no está la posibilidad de confesarse o en un peligro de muerte o lo que fuere. Por eso siempre se exhorta a tener el auténtico dolor de los pecados, a llegar a la contrición perfecta ante un pecado mortal. Bueno, pero dice, el drama está cuando muchos buscan justificar teológicamente con una doctrina moral, diciendo que el perdón de Dios de manera ordinaria también se puede obtener sin el sacramento de la confesión. Y la rutina, otro drama, dice, la rutina de una práctica sacramental, acaso sin fervor ni verdadera espiritualidad, originada quizás por una consideración equivocada y desorientadora sobre los efectos del sacramento. Bien, el tema es que Juan Pablo II, con estos comentarios, no se quiere detener en la práctica del sacramento, o sea, vos como sacerdote confesor, sino que vuelve al sacerdote mismo. Invita a reflexionar ahí el Papa sobre nuestro ser, dice, y en particular sobre nuestro camino de santidad. De aquí tiene que brotar el impulso apostólico.
Y acá dice, el sacramento de la reconciliación en la vida espiritual del sacerdote tiene un papel fundamental. En la última cena, recuerda cómo cuando Jesús llega a Pedro pretendiendo lavar sus pies, Pedro no quiere. ¿Cómo no experimentar, al igual que Pedro, el mismo sentimiento de indignidad ante la grandeza del don recibido? No, no me lavarás los pies jamás. Pedro se equivocaba al rechazar el gesto de Cristo, pero tenía razón al sentirse indigno. Es importante en este día del amor por excelencia que sintamos la gracia del sacerdocio como una superabundancia de misericordia. Esa misericordia que es absoluta gratuidad con la que Dios nos ha elegido. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Me ha hecho representante suyo, aún sabiendo que soy pecador, dice Juan Pablo II. Misericordia es el perdón que Él nunca rechaza, como no rehusó a Pedro después de haber renegado de Él. También vale para nosotros la afirmación de que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Por lo tanto, dice Juan Pablo II, redescubramos nuestra vocación como misterio de misericordia. Nosotros tenemos que entender que somos los primeros alcanzados por esa misericordia de Dios. Dice, misterio grande, queridos sacerdotes, Cristo no ha tenido miedo de elegir a sus ministros de entre los pecadores. No es nuestra experiencia. El mismo Pedro va a tomar esta sensación y esta percepción de su indignidad y del amor misericordioso de Dios. Lo que fue ese diálogo después de la pesca milagrosa en el lago. Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Se lo pregunta a uno que pocos días antes ha renegado de él por 3 veces, dice Juan Pablo II. Se comprende bien el tono humilde de su respuesta. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Precisamente en base a este amor consciente de la propia fragilidad. Ya no es la confesión suficiente, como con suficiencia y arrogancia de Pedro antes. No, no te dejaré, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Ahora tiene un amor muy consciente de la propia fragilidad. Un amor tan tímido como confiadamente confesado, dice. Pedro, recibe el ministerio, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Apoyado en este temor, corroborado por el fuego de Pentecostés, Pedro podrá cumplir el ministerio recibido. Y si lo miramos a Pablo, dice a San Pablo, ¿no surge su vocación también en el marco de una experiencia de misericordia? Por eso él no tiene drama en presentarse así ante los corintios, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia. Sin embargo, como dice Juan Pablo II, este recuerdo, en vez de refrenar su entusiasmo, le da alas. Cuanto más ha sido objeto de la misericordia, tanto más siente la necesidad de testimoniarla e irradiarla. La voz, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa voz que lo detuvo en el camino de Damasco, lo lleva al corazón del Evangelio y se lo hace descubrir como amor misericordioso del Padre que reconcilia consigo al mundo en Cristo. Sobre esta base, Pablo comprenderá también el servicio apostólico como ministerio de reconciliación.
Y va a insistir en esta idea. Somos ministros. Dice, nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación, dice en la segunda carta a los Corintios. Estos testimonios de Pedro y de Pablo, dice Juan Pablo II, queridos sacerdotes, contienen indicaciones preciosas para nosotros. Es importante que redescubramos el sacramento de la reconciliación como instrumento fundamental de nuestra santificación. Acercarnos a un hermano sacerdote para pedirle esa absolución que tantas veces nosotros mismos damos a nuestros fieles, nos hace vivir la grande y consoladora verdad de ser, aun que ministros, miembros de un único pueblo, un pueblo de salvados. Lo que Agustín decía de su ministerio episcopal vale también para el servicio presbiteral. Estas son las palabras de San Agustín. Si me asusta lo que soy para vosotros, me consuela lo que soy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. La primera comporta un peligro, lo segundo, una salvación. Dice Juan Pablo II, es hermoso poder confesar nuestros pecados y sentir como un bálsamo la palabra que nos inunda de misericordia y nos vuelve a poner en camino. Solo quien ha tenido, quien ha sentido la ternura del abrazo del Padre, como lo describe el Evangelio en la parábola del Hijo Pródigo, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Puede transmitir a los demás el mismo calor, cuando de destinatario del perdón pasa a ser su ministro. Por eso, es como Jesús le explica a Pedro. Así lo ayudó a Pedro a descubrir esta fuerza. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Sintamos ese ofrecimiento de este lavado interior. Más allá de que tengamos grandes pecados o pocos pecados, pero siempre va a ser agua benéfica, siempre va a ser la sangre redentora de Cristo la que va a fecundar ese sacramento de la reconciliación. Para tener parte con Él, para ser de los suyos, para compartir, para sentarnos a la misma mesa. Bien, así que amemos este sacramento, aprovechemos estos ejercicios, esta primera semana del ejercicio, esta mirada más profunda sobre lo que somos, sobre nuestros pecados, sobre los pecados pasados, que me puede llevar a un mayor dolor de los pecados y hacer buenas confesiones. Tengan presente también cómo enseña la Iglesia, los teólogos, Santo Tomás con una claridad así meridiana, mostrando cómo de parte nuestra, cómo hacemos para ganar más gracias en la confesión. Porque Dios quiere perdonar, Dios me quiere hacer santo con una confesión nada más. Pero el tema es cómo estoy dispuesto y cuál es la disposición del penitente, la que especialmente va a ser clave para recibir las gracias. El dolor de los pecados. Entonces, que todo esto me lleve a tener un gran dolor de los pecados y así amar, apreciar este sacramento de los amigos, porque justamente el Señor me quiere reconciliar, devolver a la amistad y hacerme ministro a mí para que yo reconcilie a mis hermanos con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por todos los beneficios recibidos de tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.